Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Hemos venido estudiando hasta aquí las repercusiones tanto de Lutero como de los hijos dilectos de la terrible reforma protestante. Y hoy nos centraremos en los sucesos en Inglaterra. Lo que aconteció en Inglaterra es sumamente peculiar. Como se sabe, Inglaterra había sido una antigua provincia del Imperio Romano, con una tradición cristiana mucho más antigua y vigorosa que las regiones nórdicas de Germania. Sin embargo, el tercero de los grandes núcleos de la Reforma protestante del siglo XVI, que designamos con el nombre común de protestantismo, se constituyó a raíz del cisma de esa nación en su forma de anglicanismo. Dice el padre Alfredo Sáenz, la situación de Inglaterra antes de la Reforma era particular. El pueblo estaba más cristianizado que en otras regiones, si bien el clero se encontraba como en el resto de Europa. Desde el punto de vista intelectual, el humanismo tenía clara vigencia en el ambiente culto. No en vano, Erasmo estuvo viviendo por un tiempo en Oxford y fue en Inglaterra donde compuso su célebre Elogio de la Locura. En dicha obra se divertía denigrando a los monjes relajados, a los malos obispos, a los papas indignos y a la teología escolástica. Si a ello se añade el influjo de la herejía de Wycliffe, que tanto contribuyó en Inglaterra a socavar el prestigio de la Iglesia y del papado, se podrá comprender que el ambiente estaba preparado para la tremenda tormenta que se avecinaba. Aquí la figura clave es Enrique VIII, el protagonista del cisma. Enrique había recibido una educación seriamente cristiana y una esmerada formación teológica. Cuando joven, llevó una vida de intensa piedad, asistiendo diariamente a la Santa Misa y a veces a 2 o 3 misas. Habiendo subido al trono de Inglaterra en 1509, fue durante los primeros años de su gobierno un verdadero paladín de la causa católica. Al conocer las primeras noticias de la rebelión de Lutero, se contó entre los que más decididamente se le opusieron, al punto de que en 1521, cuando apareció la bula Exsurge Domine, mandó quemar públicamente los escritos de Lutero en Londres. Más aún, asesorado por algunos obispos y teólogos, salió ese mismo año en defensa de la Iglesia, publicando una obra bajo el nombre de Assertio Septem Sacramentorum, afirmación de los 7 sacramentos dedicada al Papa León, donde refutaba las tesis de Lutero. Conmovido, el Santo Padre le concedió el título de defensor de la fe. Lutero se puso furioso con el rey y le respondió con los términos soeces que eran habituales en Martincito. Enrique se había casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía del emperador Carlos V. Anteriormente, Catalina había estado desposada con Arturo, hermano de Enrique VIII, joven de 14 años, pero como éste murió a los pocos meses, sin haber consumado el matrimonio, el Papa le otorgó la dispensa canónica del impedimento, por lo que pudo casarse con Enrique. Vivieron tranquilamente durante 18 años, teniendo 3 hijos y 2 hijas. Solo sobrevivió una de las hijas, María Tudor. En esos momentos la reina estaba físicamente decaída, por lo que el rey temía que no pudiese tener de ella un heredero varón. Mientras tanto, y quizás dada esta circunstancia, Enrique se había enamorado locamente de Ana Bolena, una de las damas de corte de la reina. La amante del rey exigía como condición para entregársele que el rey la reconociese como verdadera esposa suya y reina de Inglaterra.
El único medio para que ello fuese factible era que Enrique obtuviera del Papa el divorcio con la verdadera reina, Catalina. Él bien sabía que no podía hacerlo si previamente no se probaba la nulidad de su matrimonio con ella. Trató de conseguirlo sobre el presupuesto de que, habiendo Catalina estado casada con el hermano de Enrique, había contraído un impedimento que anulaba el ulterior matrimonio. Pretendía basarse en textos bíblicos, como por ejemplo en aquel donde se dice: «No usarás el cuerpo de la mujer de tu hermano, pues es el cuerpo mismo de tu hermano». Levítico 18:16. Es cierto que el Papa Julio II había otorgado dispensa de dicho impedimento, pero Enrique quería probar que el Papa, al hacerlo, se había excedido en sus atribuciones, ya que se trataría de un impedimento de derecho divino. Tal suposición era falsa, dado que el matrimonio anterior no se había consumado. Por lo demás, para la Iglesia, la ley de Moisés solo valía en cuanto que concordaba con la ley evangélica. Asimismo, la prescripción general del Levítico era corregida por otra, del Deuteronomio 25:5, donde se precisaba que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía desposar a la viuda para darle una progenitura. Enrique envió en misión a Roma a su canciller, el cardenal Wolsey, para que gestionase lo que él esperaba. En orden a presionar, el canciller se adelantó diciendo que si la tramitación se prolongaba, el rey no se detendría, aunque ello lo llevase a un cisma. Alguien le propuso entonces a la reina que renunciase voluntariamente a la vida matrimonial y se retirase al claustro, lo cual ella rechazó indignada. El Papa estaba persuadido de que el matrimonio era válido, por lo que se vio forzado a mantenerse en la negativa, no obstante el peligro de cisma de toda la nación. También Enrique consultó a hombres de la Reforma protestante. Lutero le escribió diciéndole que su matrimonio era legítimo e indisoluble y que no había que pensar en el divorcio. Pero yo permitiría más bien al rey agregar otra reina a la primera, y a ejemplo de los patriarcas y de los reyes del Antiguo Testamento, tener 2 mujeres y 2 reinas a la vez, opinó Martín. Al conocer la decisión del Papa, Enrique se puso furioso e inició por su cuenta el proceso de divorcio, pero en Inglaterra. La reina compareció ante el tribunal y afirmó que el asunto escapaba a la jurisdicción de aquella corte judicial. Luego se arrojó a los pies de Enrique implorando compasión, pero al ver la impasibilidad del rey, apeló a la Santa Sede. Todo el pueblo inglés y la totalidad del mundo católico estaban con ella. El mismo rey había exclamado al llegar al tribunal: «Mi lords, es la mujer más fiel, la más obediente, la más sumisa, posee justamente todas las virtudes y cualidades de su rango». Compareció entonces ante Enrique el obispo de Rochester, Juan Fisher, y desafiando sus iras, le dijo que después de haber hecho un detenido estudio del asunto, estaba absolutamente convencido de la validez del matrimonio. Mientras tanto, Clemente VII resolvió que la causa pasase de Londres a Roma, lo que significó un golpe mortal para el rey. Presionado cada vez más por Ana Bolena, se decidió a tomar medidas. El primero que la pagó fue Wolsey, por no haber solucionado favorablemente la cuestión. Fue acusado de alta traición por el Parlamento, detenido cuando se dirigía a la sede de York y conducido a la Torre de Londres, a donde murió antes de llegar a ella, agotado por los sufrimientos. Los acontecimientos se desencadenaron. Tomás Moro ocupó por breve tiempo la Cancillería del reino, pero debió renunciar por no estar dispuesto a secundar los deseos del rey. Le sucedió Tomás Cromwell, al que se le unió otro personaje, Tomás Cranmer, profesor en la Universidad de Cambridge, capellán de Ana Bolena, que simpatizaba con el protestantismo.
Cranmer le insinuó al rey una solución a su problema: recoger dictámenes de las universidades de Inglaterra y del extranjero en favor de la nulidad de su matrimonio. Muy pronto llegaron los pareceres de las universidades de Cambridge y Oxford, dando la razón al rey. Con esas universidades concordaron las de París, Orleans, Toulouse, Ferrara y otras. Pero hay que advertir que dichos juicios se basaban sobre un dato equivocado, a saber, que el anterior matrimonio de Catalina se había consumado de hecho, lo que no había sido así. Por eso el Papa Clemente VII persistió en su rechazo. Frente a la firme actitud del pontífice, Enrique VIII, impulsado por el canciller Cromwell y por Cranmer, excogitó una nueva salida, consistente en exigir que el asunto fuera examinado y resuelto dentro de Inglaterra por el arzobispo de Canterbury y su capítulo. Más aún, para presionar sobre Roma, amenazó con una posible ruptura de relaciones, haciéndose declarar jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por el momento solo se trataba de una maniobra intimidatoria. Viendo Enrique que el Papa daba largas al asunto y no esperando solución alguna favorable de Roma, decidió desposarse en secreto con su amante. Justamente entonces moría el arzobispo de Canterbury y el rey aprovechó la ocasión para proponer como nuevo arzobispo nada más que a Cranmer, siempre atento a secundar sus deseos, a pesar de que aquel hombre no ocultaba su simpatía por los protestantes. Más aún, se había casado secretamente con la hija de Andreas Osiander, uno de los jefes luteranos. El Papa no estaba informado de todo esto, por lo que, para no irritar más al rey, aceptó dicho nombramiento. Así Enrique encontró libre el campo. Para asegurar sus espaldas, hizo votar por el Parlamento una ley que prohibía toda apelación a Roma. Luego logró que una asamblea del clero declarase que el primer matrimonio había sido consumado. Tras esto, Cranmer declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y poco después convalidó el matrimonio con Ana Bolena, que se realizó en privado. Enseguida, Ana fue coronada como nueva reina. 3 meses más tarde, nacía Isabel, quien más adelante subiría al trono. Había comenzado el cisma de Inglaterra. Corría el año 1534. Cuando Martín Lutero se enteró del cambio de Enrique VIII, se alegró intensamente creyendo poder ganarlo para su causa. Entonces le envió una carta altamente laudatoria, al que 3 años antes lo había insultado por adherirse a Roma, calificándolo de charlatán, que gasta saliva en balde, rey estólido, insensato y ridículo, gusano, asno, cerdo, cuya majestad y corona hay que cubrirlas con estiércol. Ahora lo llamaba invictísimo e ilustrísimo príncipe y señor don Enrique VIII. Le dice que le remuerde la conciencia de haberlo ofendido y que se siente como gusano, por lo que le pide perdón. Enrique le respondió de manera terrible: dices que te avergüenzas de aquel libro que contra nos escribiste. No sé si lo dices sinceramente. Deberías avergonzarte no solo de aquel, sino de casi todos tus escritos. Siendo fraile agustino, has violado criminalmente a una monja consagrada a Dios. Seguía su carta reprochándole por muchas cosas más y refutando su doctrina de la justificación por la sola fe. Como era de esperar, Lutero reaccionó retomando sus anteriores ultrajes. Frente a los hechos consumados, el Papa Clemente condenó los actos realizados por Cranmer, anuló el matrimonio de Enrique con Ana y amenazó a los 3 con la excomunión si en un breve plazo de tiempo no se arrepentían.
Entretanto, Enrique VIII hizo votar al Parlamento, siempre sumiso a sus deseos, estas 3 leyes. En la elección de los obispos, el rey debía proponer el candidato que luego sería aprobado por el capítulo, sin intervención alguna de Roma. Segundo, todas las tasas para el obispo de Roma, como debía ser designado el Papa de ahora en adelante, quedaban abolidas. Finalmente, se prohibía a los obispos publicar ninguna ley sin aprobación del rey. El cisma era ya definitivo. Como puede verse, Enrique no apartó a Inglaterra de la Iglesia por odio al Papa o por negar su jurisdicción o por motivos doctrinales, sino simplemente porque se había enamorado de Ana Bolena. Asimismo, hay que señalar que no fue solo su voluntad la que operó esta decisión, sino también la de Ana Bolena y la de Tomás Cranmer. Frente a esta situación, el Papa Clemente proclamó formalmente la validez del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, a lo que Enrique respondió con una serie de medidas que ahondaron el cisma y que trataremos luego de esta pausa. El vicio y el deseo sexual, una amante, lo llevó a Enrique VIII a la posición de ser uno de los más grandes cismáticos de la historia. Todo esto, claro, azuzado por todo lo que venía dándose como entorno. No podemos dejar de lado aquí a Martín Lutero en todo esto. En el año 1534, cuando ya todo estaba consumado, el Parlamento votó la llamada Ley de Sucesión, por la que se declaraba heredera del trono de Inglaterra a la hija de Ana Bolena, con la que daba un mentiz al Papa, quien había declarado indirectamente la invalidez de aquel matrimonio. Esta ley debía ser aceptada y jurada por todos los súbditos del rey. Luego el Parlamento promulgó 2 leyes más. La primera fue el Acta de Supremacía, por el que se reconocía al rey como suprema y única cabeza de la Iglesia en Inglaterra y se le atribuía la plenitud de la jurisdicción eclesiástica. Por la segunda, se reconocía en el rey la facultad de nombrar y deponer a los obispos a voluntad. Enseguida se hicieron públicas las llamadas leyes de traición, por las que declaraba reos de alta traición a aquellos que se opusieran de manera manifiesta a las personas reales. Tal fue la decisión de la corona. Debe recordarse, escribe Hilaire Belloc, que la palabra corona, que hoy es un mero símbolo, tenía entonces un sentido pleno. El rey verdaderamente gobernaba, poseía todo el poder que hoy se halla disperso entre un puñado de grandes financieros, nativos y foráneos, propietarios de periódicos y dirigentes de monopolios con su séquito de políticos. El rey nombraba y destituía a los jueces, cuya función no era tan solo interpretar los usos y costumbres, sino ejecutar sus órdenes. Toda la vida pública se movía de acuerdo a su personal voluntad. Como encargado de hacer ejecutar las leyes fue nombrado Tomás Cromwell, vicario del rey para los asuntos de la Iglesia. Pronto se obligó a todos, seglares y eclesiásticos, a prestar juramento a las leyes de sucesión y de supremacía. Si alguno se negaba a hacerlo, era declarado reo de alta traición y amenazado con las más duras penas, incluida la de muerte. Resulta realmente bochornoso ver cómo fueron tantos los que se sometieron, casi todo el episcopado, los sacerdotes, los intelectuales y buena parte del pueblo cristiano. Nótese que a los eclesiásticos y religiosos
se les impuso una fórmula particularmente vergonzosa, ya que debían jurar que reconocían el santo matrimonio de Ana y Enrique y que se obligaban a predicar que el obispo de Roma, que en sus bulas usurpaba el nombre de papa y se arrogaba la primacía, no tenía jurisdicción en la Iglesia. Inglaterra fue la primera nación que como tal se separó formalmente de la unidad católica. Sobre ello, Hilaire Belloc ha escrito: si hubo alguna vez en la historia un hecho no deseado por sus protagonistas, no comprendido por quienes lo soportaron, no calculado sino ocurrido, como la consecuencia desproporcionada de causas relativamente pequeñas y totalmente incongruentes, fue la destrucción gradual, mecánica y desastrosa en el espíritu de los ingleses de la fe que había creado a Inglaterra. Por nuestra parte, pensamos que la pérdida de Inglaterra para la cristiandad fue uno de los hechos más desgraciados en la historia de la Iglesia, ya que con ella la Iglesia se privó de un venero de catolicismo fresco, eutrapélico y festivo que todavía sobrevive en personas como Chesterton, Tolkien y tantos más. Hubo sin duda entre los religiosos algunos espíritus valientes que se negaron a ceder, al punto de ofrecer el testimonio de su sangre. Especial honor merece la Orden de los Cartujos, cuyos miembros se negaron a jurar el acta de supremacía. 3 de sus priores fueron detenidos y llevados a Londres. Allí los ataron a cañizos y los hicieron arrastrar por caballos. Luego les arrancaron el corazón y las entrañas, tras lo cual bañaron sus cabezas y miembros con alquitrán para darles consistencia y poder así exhibir sus restos en la torre a las puertas de la ciudad. También resistieron heroicamente los hijos de San Francisco. El rey hizo clausurar los 7 conventos franciscanos de Londres y ordenó encarcelar a 200 de sus miembros, 50 de los cuales murieron en prisión. Algo semejante sucedía con los agustinos, pero fuera de estas 3 órdenes, la defección fue casi universal. Destaquemos asimismo 2 grandes figuras, las de San Juan Fisher y la de Santo Tomás Moro. Fisher, obispo de Rochester, era un insigne teólogo. Integraba el pequeño y selecto grupo del episcopado inglés que ansiaba una reforma interior en la Iglesia. Al mismo tiempo, era un hombre de exquisito humor en quien la gracia se unía con la nobleza y la gravedad. Confesor de la reina Catalina, enfrentó con decisión a Ana Bolena, que lo detestaba particularmente. Ya antes habían combatido con escritos adversos a Lutero y ahora se opuso firmemente al divorcio de Enrique VIII, lo que lo hizo objeto de las iras del rey y de Cromwell. Al negarse a jurar la ley de sucesión, fue arrojado a la Torre de Londres, donde radicalizó aún más su oposición, resistiéndose a prestar juramento a la ley de supremacía y a reconocer al rey como jefe supremo de la Iglesia. Cuando el Papa se enteró de ello, lo hizo cardenal, creyendo que quizás así podría librarlo de la muerte. Pero esto fue en vano, ya que lo condenaron a muerte por alta traición. No tendrá cabeza para sostener el capelo, fue la burla de Enrique VIII. La actitud de este venerable anciano de 80 años fue la de un mártir antiguo, revistiéndose para el suplicio como si se tratara de un día de fiesta. En Londres corrió la voz de que Ana Bolena se había hecho llevar su cabeza sangrante y había escupido sobre ella. 2 semanas después de Fisher, subía al patíbulo otra gloria de Inglaterra, Santo Tomás Moro, personaje relevante, experto en leyes, autor de un libro que lo haría famoso, Utopía, hombre transparente de ojos vivos y azulados,
tenía los labios siempre prontos para la rápida respuesta. Amigo de Erasmo, parecía el prototipo de humanista, llevando su amor por la belleza hasta hacer de su hogar una especie de pequeña academia platónica donde sus hijos, yernos, amigos y parientes rivalizaban en erudición. Era amigo personal e íntimo del rey Enrique, quien lo había nombrado canciller, pero cuando el acta de sucesión obligó a todos los personajes de Inglaterra a hacerse cómplices del matrimonio ilegítimo, se retiró silenciosamente a su hogar. Allí lo detuvieron y fue llevado a la torre, donde permaneció 14 meses, meditando la pasión del Señor y escribiendo un tratado sobre la manera de sobrellevar la adversidad. Cuando su esposa e hija le preguntaban por qué no hacía como tantos nobles que se habían sometido al rey, pudiendo volver así a sus queridos libros, respondía mostrando su calabozo: ¿no está también esta casa cercana al cielo? Admirable este gran hombre que se animó a defender en una soledad casi total contra el rey, el parlamento, la mayor parte del clero, sus amigos y su propia familia, el principio mismo del primado de Pedro. En vano iría Cromwell a visitarlo para exhortarlo a aceptar el acta de supremacía y someterse. No cedió ni un milímetro. Cuando tuvo que pronunciar sus últimas palabras ante aquel tribunal de venales cobardes, exclamó: puesto que he sido condenado, y Dios sabe de qué manera, deseo hablar libremente de vuestra ley para tranquilidad de mi conciencia. Durante 7 años he estudiado esta cuestión y en ninguna parte he leído, ni lo dice ningún doctor aprobado por la Iglesia, que un príncipe secular tenga derecho a ser el jefe de la Iglesia. A lo cual el nuevo canciller que lo había sucedido en el cargo le dijo: ¿y qué? ¿Queréis que se os considere como más sabio y de mejor conciencia que todos los obispos y nobles del reino? Moro le respondió: milord, por cada obispo de vuestra opinión yo tengo 100 santos de la mía, y por vuestro parlamento, y Dios sabe de qué especie, tengo los concilios generales desde hace 1000 años, y por un reino tengo a Francia y a todos los reinos de la cristiandad. Finalmente fue decapitado. Particular saña mostró Enrique contra los religiosos, a quienes Cromwell llamaba los espías del Papa. En el año 1536, Enrique hizo decretar en el Parlamento la supresión de todos los conventos y monasterios menores, donde la regla era mal observada, con este pretexto que disimulaba la codicia de los nobles y del mismo monarca. Se suprimieron hasta 224 casas de hombres y mujeres, de cuyos bienes no tardaron en apoderarse. Luego se suprimió el resto de las casas religiosas, en virtud de lo cual fueron desapareciendo los más célebres monasterios que tanta gloria habían dado a las Islas Británicas, antigua isla de los monjes. También se destruyeron santuarios, imágenes y reliquias. A Clemente VII le sucedió el Papa Paulo III. En 1536 murió la pobre Catalina, lo que hizo concebir al Papa la esperanza de un posible arreglo con Enrique. Justamente ese mismo año el rey acusó a Ana Bolena de infidelidad y la envió al cadalso. ¿Volvería ahora al redil que había abandonado? Era difícil, porque Enrique se encontraba realmente a gusto como jefe supremo de la Iglesia y dueño de inmensos tesoros. Si bien en el terreno de los amoríos no encontraba estabilidad, ya que a Ana Bolena siguieron varias mujeres sucesivas, que hicieron del resto de su vida una verdadera bacanal de matrimonios y divorcios.
Ana Bolena terminó en el cadalso, aquella que justamente había llevado a Enrique VIII a la puerta del infierno, objeto de sus desvelos y objeto de su alta traición a la Iglesia. Y ahora era acusada de infidelidad, una mala hembra. Finalmente, luego de este depravado entorno en el que se sumergió Enrique VIII, recordemos su piadosa formación de joven, el Papa acabó por excomulgarlo, librando a sus súbditos del juramento de fidelidad. Pero increíblemente, dicha medida, que en la Edad Media solía tener una gran repercusión, apenas si causó algún efecto. Mientras tanto, Enrique seguía adelante por el camino del cisma, pero, y es un dato de gran importancia, en modo alguno permitió que en Inglaterra se filtraran ideas luteranas. Por eso no solo luchó intensamente contra los católicos, sino también contra los luteranos. Cromwell hubiera deseado quizás un acercamiento al protestantismo, pero el rey no lo avaló, manteniendo su política de ir por una parte contra los católicos fieles a Roma, que se negaban a reconocerle como jefe de la Iglesia, y por otra contra los luteranos, que procuraban introducir nuevas doctrinas. En modo alguno hubiera aceptado Enrique VIII hacerse protestante. Incluso en 1536 y en 1538, cuando, esperanzados por su rebelión, llegaron a Inglaterra algunas delegaciones alemanas, no consiguieron modificar los principios doctrinales del rey. Vanamente le suplicó Melanchthon que fuera hasta el extremo en el camino de la reforma. Al revés, una comisión de obispos y teólogos, vigilada por el mismo Enrique, mantuvo formalmente los 7 sacramentos. No le era posible olvidar que años atrás había refutado a Lutero. De ahí su empeño por mantener la doctrina de la transustanciación, el celibato de los sacerdotes, la observancia del voto de castidad, aún entre religiosos expulsados de sus monasterios. También la misa privada y la confesión auricular. Desechaba en cambio la comunión bajo las 2 especies. Todo ello estaba incluido en el llamado Libro de los Obispos. Quien quiera no observar alguna de las disposiciones que estaban contenidas en el librito era encarcelado, privado de sus bienes y llevado ante comisiones especiales. Muchos de ellos quedarían sin cabeza. Cromwell, sin embargo, no renunció a su inclinación filoluterana e intentó un nuevo acercamiento. Hombre astuto, por cierto, conocía muy bien el punto más débil de Enrique, que era su pasión sexual, y así le puso al alcance a una princesa protestante, Ana de Cleves, de la que efectivamente Enrique se enamoró, cuando no, acabando por desposarla. Pero pronto se cansó también de ella y la abandonó. Cromwell, a su vez, acusado de esparcir errores sobre la Eucaristía, fue arrestado y llevado al cadalso. Así se comportó Enrique con sus mujeres. Después de la frívola Ana Bolena, que había subido al suplicio entre las crueles risas de la multitud, 4 esposas ocuparon sucesivamente el lecho real. Juana Seymour, muerta cuando daba a luz un hijo, el futuro Eduardo VI, Ana de Cleves, repudiada después de pocas semanas, Catalina Howard, a la que una acusación de adulterio tan poco fundada como la que había llevado al cadalso a Ana Bolena, la condujo por el mismo camino. Solo la viuda Catalina Parr, con quien se casó en 1542, sobreviviría a este príncipe tan disoluto. El rey se acercaba al fin de su vida. Si bien había pronunciado diversas fórmulas de fe, nunca quiso renegar formalmente del credo católico e incluso de las ceremonias católicas. Así siguió hasta su muerte, ocurrida en 1547, a los 56 años de edad. A Enrique le siguió su hijo Eduardo VI, nacido de su tercer matrimonio con Juana Seymour.
tenía solo 9 años de edad, de modo que le pusieron como regente a uno de los hermanos de su madre, asistido por un consejo, a cuya cabeza estaba Cranmer, arzobispo de Canterbury. Este sí que quería distanciarse de la doctrina católica, por lo que trató de introducir algunos elementos de la corriente luterana y calvinista. Para cumplimentar dicho propósito, se nombraron 30 visitadores reales, de donde resultó una verdadera transformación del culto y de la liturgia. Se decidió asimismo la distribución de la comunión bajo las 2 especies y la abolición del celibato. En el año 1549 se promulgó el célebre Prayer Book, que fue el primer manual completo de liturgia anglicana que incluía el misal, el breviario y el ritual. Solo debía haber 2 libros, se decía, la Biblia y el Prayer Book. La palabra misa fue sustituida por Cena del Señor, como en el Concilio Vaticano II, quitándole su carácter de sacrificio, como en el Concilio Vaticano II. Era la cena ahora luterana o calvinista la que primaba. Y justamente aquí está el gran tema, para comprender, como muchas veces lo hemos intentado mencionar, cómo estas tremendas avalanchas de impiedad y de herejía van terminando en nuevas liturgias, en nuevas formas de creer, porque se reza como se cree, y entonces aparecen las nuevas misas. Es lo mismo que ocurrió lamentablemente en la década del 60 con la Iglesia Católica. Ahora sí, ya Inglaterra había entrado en la órbita protestante. Cranmer, ya enteramente calvinista, quiso revisar la liturgia anglicana, reuniendo un grupo de protestantes para reformar el recientemente introducido Prayer Book, que parecía aún todavía demasiado católico. Esta reforma nos indica mejor que nada el estado del anglicanismo a final del reinado de Eduardo VI. El cisma primitivo de Enrique, en el que se habían conservado casi en su integridad doctrinas y liturgia antiguas, se estaba transformando ya en una mezcla de luteranismo y calvinismo, lo que quedó de manifiesto en el nuevo Prayer Book hecho público en 1552. Asimismo se publicó un catecismo en inglés y latín para uso en los colegios, donde se introdujeron las principales ideas protestantes. A la muerte de Eduardo VI y tras algunas turbulencias, subió al trono la legítima heredera, María Tudor, hija del matrimonio de Enrique VIII y Catalina. Tenía por ese entonces 38 años y se había conquistado la estima popular por su fidelidad a la religión católica, en razón de lo cual fue recibida triunfalmente en Londres, cosa que muestra a las claras que las nuevas ideas protestantizantes no habían echado todavía raíces suficientemente profundas. María era bien española, de nacimiento y de educación. Su padre no se había ocupado demasiado de ella. Fue su madre, Catalina de Aragón, quien le dio todo su afecto y quien la educó esmeradamente. Desde un principio mostró su propósito de que el reino que se aprestaba a gobernar retornase a la fe católica, pero este propósito chocaba con 2 dificultades. La primera era el encono que 3 decenios de propaganda antirromana había suscitado en el pueblo inglés contra el pontificado. La segunda, el hecho de que quienes se habían incautado de tantas propiedades de la Iglesia, en modo alguno se mostraban proclives a devolverlas. Haciendo suyo los consejos de Carlos V, María Tudor siguió al comienzo una política moderada, limitándose tan solo a tomar algunas medidas que llevasen al restablecimiento de la unidad católica. El resto lo compartiremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.